Bien, pues estamos terminando esta serie, si me quieres, demuéstramelo. Y precisamente quiero compartir el final de esta serie, si me quieres, demuéstralo. En Lucas 23:34 encontramos ese momento crucial y maravilloso para nosotros que fuimos redimidos, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario ya dando su vida por cada uno de nosotros. Yo no sé si puedes imaginarte esta escena, pero Jesús estaba en la cruz siendo crucificado, y mientras está en la cruz, una de las palabras que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de, de este momento, Jesús da esta frase tan impactante, tan poderosa, que hoy en día sigue cambiando corazones y vidas. Ahora quiero que veas conmigo algo. Anteriormente, una multitud que ante su paso por Jerusalén, Jesús iba pasando por ahí, y dice la escritura que la gente gritaba: Hosana al rey, Hosana al que vive. Gritaba exaltando, adorando el nombre de Jesús. Y tú te puedes dar cuenta que esa misma multitud que lo adoraba y que exaltaba el nombre de Jesús, ahora era la multitud que le había dado la espalda, que lo había traicionado y que ahora gritaba: crucifíquenle. Sus discípulos, que estaban muy cercanos con él todo el tiempo, más de 3 años cercanos con Jesús, habían decidido en ese momento alejarse de Jesús y darle la espalda. No estuvieron cerca de su crucifixión. Podemos encontrar que solamente Juan, María se encontraban cerca de la cruz de Jesús, pero todos los discípulos le habían dado la espalda por completo a Jesús. Podemos ver que en ese momento había personas que escupían, que lo insultaban, que le golpeaban mientras iba camino en esa cruz. Ahora, es interesante porque vemos esta escena como muchas personas que estuvieron cercanas a Jesús le dan la espalda a él, se alejan de él en ese momento de su crucifixión. Pero él parece que hace una pausa ante todo, voltea al cielo y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se hace una pausa Jesús para, en su momento más crítico, pedir perdón por todas aquellas personas que en ese momento le estaban insultando, le estaban juzgando, le estaban lastimando. Jesús hace una pausa y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, es interesante lo que Jesús dice, porque esta frase, no saben lo que hacen, me llama mucho la atención. Porque no es que no supieran lo que estaban haciendo. El discípulo que lo entregó, Judas, seguramente sabía lo que hacía. Sabía que lo estaba traicionando. Los romanos que estaban rompiendo sus vestiduras, ¿verdad? Y estaban dándola a ver quién se las quedaba. Y aquellos romanos que estaban lastimándolo sabían lo que hacían. De hecho, dentro de la cultura romana, los romanos eran las personas más crueles para poder dañar a la gente y lastimarlos sin que pudieran morir. Los hacían sufrir antes de su muerte. Entonces los romanos sabían perfectamente lo que ellos estaban haciendo con Jesús. La gente sabía perfectamente que le estaba dando la espalda a aquel hombre que en algún momento los ayudó en su momento de más necesidad. La gente sabía que en algún momento, cuando ellos necesitaron algo, Jesús estuvo allí para ellos, y en ese momento ellos decidieron darle la espalda. Pareciera entonces que sí sabían lo que hacían. Pero ¿por qué Jesús entonces dice: perdónalos porque no saben lo que hacen? Esto me recuerda
lo que en algún momento el apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios. En Efesios capítulo 6, Pablo menciona y dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Por eso les digo, estad firmes en todo momento, dice el apóstol Pablo. Pareciera que entonces en este momento Jesús alcanzó a discernir lo que estaba sucediendo en aquel momento. Que aquellas personas que lo habían traicionado, aquellas personas que lo estaban insultando, aquellas personas que le estaban dando la espalda, tenía que ver con algo que estaba detrás de esa actitud. Las personas que estaban haciendo este acto tan cruel y que pareciera tan inhumano, lo estaban haciendo impulsados por algo que estaba atrás de ellos, un espíritu que estaba atrás de ellos, impulsando sus vidas para darle muerte a aquel que merecía vivir. Por eso es que Jesús clama al Padre y le dice: perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. No entienden que esta situación tan cruel que están cometiendo no es de ellos, sino hay algo espiritual detrás que los está impulsando a lastimarme, a ofenderme y llevarme a la muerte. Ahora, por eso cuando nosotros peleamos con alguien, pongámosles nombre a esa persona, con tía Moni. Cuando peleamos con tía Moni, realmente no estamos peleando con tía Moni, sino lo que está detrás de tía Moni. Hay veces que no alcanzamos a discernir que esta lucha constante que podemos tener con alguna persona, hay algo espiritual detrás que lo está impulsando a que podamos estar en pleitos, en problemas, pero nosotros no lo alcanzamos a discernir. Pero Jesús lo discernía y por eso dice: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lo que causa división entre nosotros, lo que causa que comúnmente como familias estemos peleados y peleemos la herencia, peleemos terrenos, peleemos aquellos que creemos que nos corresponde a nosotros, todo eso trae algo detrás que es espiritual, y Jesús lo entendía. Es por eso que el apóstol Pablo decía: esta lucha deben de entender que es algo espiritual, porque dentro de nosotros hay un neuma, que es la palabra que se utiliza, que es espíritu, y este espíritu que está en nosotros muchas veces nos impulsa a hacer cosas que no son correctas en la vida. Por eso muy fácilmente hoy podemos ver que podemos tener problemas con alguna persona, pero para nosotros es a veces complicado ver que hay un espíritu detrás de esa persona. Por ejemplo, ¿a quién se le va a ocurrir que si tú vas en un carro manejando y de repente alguien se te mete y a lo mejor ese alguien te saca el dedo, ¿verdad? Mientras vas manejando, tú no piensas y dices: esa persona trae un neuma, un espíritu detrás que le impulsó a sacarme el dedo. No, tú dices: hijo de su, y le empiezas a pitar porque te enojas, ¿cierto? Cuando te peleas con alguien, no estás pensando: es un espíritu detrás, el que está detrás de esa persona y por eso me está ofendiendo. No, inmediatamente nosotros somos impulsados también a querer responder, a querer pelear, a querer de alguna manera dañar a esa persona, porque no hemos visto lo que está detrás de esa persona. Pero debemos de entender que cuando Cristo hace esta declaración: perdónalos porque no saben lo que hacen, Él está orando de tal manera que pudiéramos entender esta oración. Ahora, es increíble cómo Jesús hace esta oración al Padre. Jesús siendo Dios, Él mismo siendo Dios, pareciera que Él está hablando con sí mismo, ¿no? Pero podemos ver aquí
en nosotros en la palabra de Dios, aunque nunca encontramos la palabra Trinidad, no existe, podemos ver esta manifestación de este Dios trino cuando Jesús habla con su Padre y le dice: Padre, perdónalos. Tiene esta comunicación directa con Él. Ahora, cada uno de nosotros sin duda alguna necesitamos ayuda y discernimiento cuando tenemos problemas con alguna persona. ¿Alguien aquí en algún momento de su vida ha tenido problemas con alguien? ¿Alguien aquí hoy en día tal vez se encuentra lidiando con un problema con alguna persona? Creo que la mayoría de nosotros muchas veces nos enfrentamos a problemas con gente que muchas veces pensamos, ¿verdad?, que son que nosotros los vemos con una perspectiva equivocada a como Dios realmente ve a esas personas. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 5, verso 38 al 42. Son de estos versículos que tal vez cuando los leemos queremos omitirlos dentro de nuestra vida. Son de estos versículos que yo en todo mi tiempo que llevo como creyente, como cristiano, nunca los he visto plasmados en un cuadro de una casa. Son de estos versículos que muy pocas veces les ponemos atención a lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Pero Mateo 5:38 dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Algunos dirían: amén, Señor, amén. Por fin voy a poderme vengar de esa persona, de esa vecina, de ese esposo, de ese ex esposo, de esa ex esposa. Por fin. Pero dice Jesús: ustedes han oído esto, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Ay, no, ¿cómo? Como que aquel que me abofetee, es necesario yo poner la otra mejilla. Ahora sigue diciendo: al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Y no nomás eran 2, eran 4, ¿no? 2 de ida y 2 de regreso. Y dice la escritura: y al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora, cuando leemos estos versículos, pareciera que el Señor nos pone en una posición donde prácticamente Él quiere como que abusen de todos los cristianos, ¿no? Pareciera que el Señor nos pone en una posición donde podemos sufrir bullying fácilmente, donde otro nos puede dañar, y pareciera que no debiéramos reaccionar, porque parece que el Señor nos hace o nos pone en una posición muy vulnerable. Ahora, es interesante porque Él habla esto para entender perfectamente lo que significa el perdón. Él no está hablando esto simplemente para tratar de que alguien abuse de nosotros. Él no habla esto para que tal vez alguien se aproveche de nuestra inocencia, o como el Chapulín Colorado decía, ¿verdad?, se aprovechan de mi nobleza. No es que el Señor trate que las personas abusen de nosotros. Ahora, pero para Jesús era importante que tú y yo como creyentes pudiéramos entender lo que Él estaba enseñando con estas palabras. Porque esto va ligado a lo que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, cuando narra esta parte de la escritura,
nos hace nos, primero nos posiciona y nos da el valor correcto que tú y yo tenemos como personas. ¿Sabes? Tal vez para muchos de nosotros ha sido difícil comprender cuánto valemos para Dios. Pero para Dios, el valor que tenemos fue un precio muy alto el que Él tuvo que pagar por nosotros. Que dice su vida, que dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos comprados con su sangre. A precio de sangre fuimos comprados. Es decir, tal vez tú y yo hay veces que no alcanzamos a dimensionar ni a comprender el amor tan grande y profundo que Dios tiene para con nosotros. Dios nos ama de manera increíble. Dios nos ama de manera extraordinaria y maravillosa. Y en este mismo amor, el valor que Él ha puesto en nuestras vidas ha sido tan infinito y tan grande. Pero hay ocasiones que va a haber personas que muchas veces traten de quitarnos ese valor que hemos recibido en Cristo Jesús. El valor que tenemos en Dios es enorme, pero hay ocasiones que hay personas que por sus palabras, por sus comentarios, por sus actitudes, por la forma en cómo nos tratan, hacen que nuestro valor muchas veces podamos sentirlo no en la posición que Dios lo puso en nosotros, sino en una posición más baja que no es. ¿Alguien de aquí en algún momento se ha sentido menos valorado? ¿Se ha sentido tal vez no tan importante? ¿Se ha sentido que su vida no es tan valiosa tal vez? Pero sabes, el Señor quiere que tú y yo entendamos que nuestra vida tiene un valor alto e importante. Entonces, partiendo acerca de esto, nosotros debemos de entender que el valor que Dios nos ha dado es tan grande y tan maravilloso, pero que a veces nos vamos a enfrentar a personas que traten de robar o lastimar ese valor que Dios nos ha dado. Muchas veces puede suceder que cuando tenemos algún conflicto con una persona, cuando tenemos algún problema con alguien, tal vez ese valor se puede ver disminuido. Mira, yo lo veo como de esta forma. Creo que lo que Jesús estaba tratándonos de decir en este pasaje es que cuando tú y yo tal vez sufrimos por alguna injusticia en la vida, cuando tú y yo sufrimos por algo que muchas veces no teníamos que sufrir, podemos sentirnos que el valor de nuestra vida baja. Pero el Señor lo que nos está diciendo a través de este pasaje es: debes de entender que el valor que yo te he dado y la importancia que yo te he dado a ti no te debe de poner al nivel de otras personas para actuar como muchas veces ellos actúan. Porque sabes, cuando alguien nos hace un mal, inmediatamente la reacción natural de cada uno de nosotros es devolver ese mal, y todavía un mal mucho mayor del que me hicieron. Yo recuerdo cuando estaba chico, una vez entre amigos, ¿verdad? Estaba, no sé, en la primaria, edad de 10, 12 años. Y recuerdo que estaba ahí con unos amiguitos, y de repente nos empezamos a llevar de una manera muy fuerte. Y recuerdo que uno de estos compañeritos me jaló la camisa. Y cuando me jaló la camisa yo dije, pues sí, yo también le jalé la camisa, no más fuerte. Después este compañero, cuando yo le jalo la camisa, él me jala la camisa más fuerte, ¿verdad? Y yo siento que se me empieza a aguadar lo de acá arriba, y yo dije, no puede ser. Entonces yo le agarré la camisa, se la rompí toda. Dije, tú me la aguadaste, yo te la voy a romper. Porque a veces en la manera de ojo por ojo lo llegamos a entender, a dimensionar. Pero muchas veces la venganza que queremos, muchas veces queremos que sea mayor a la restitución que muchas veces merecemos, ¿cierto? Mira, no sé si te pasa, pero tal vez te ha sucedido que cuando alguien, por ejemplo, te choca, lógicamente tú esperas que esa persona que te chocó te pague el golpe. Pero muchas veces
hay ocasiones donde del coraje que sientes dices, ojalá que le puedan cobrar más. Y a mí me ha tocado casos donde tú cobras más de lo que realmente es el golpe y tú dices, pues ahora para que se le quite yo me quedo con este dinerito extra. Porque la venganza en nosotros muchas veces suele ser mayor a la ofensa que recibimos. Ahora, en este tiempo, cuando leemos este versículo y Jesús lo cita del Antiguo Testamento, debemos de entender que en aquel tiempo, esa era la manera como más justa de que el pueblo pudiera ser acreedor a una justicia por alguna ofensa que le había cometido, ojo por ojo y diente por diente. Pero muchas veces nosotros queremos que la persona pague más de lo que esa persona nos ha hecho. Tal vez si a ti te lastimaron hablando mal de ti, creando un chisme o algún rumor, tal vez tú dices, bueno, pues yo también lo voy a dejar en mal. Yo también voy a hablar mal de aquella persona. Tal vez cuando alguien te lastimó, te hirió con alguna palabra que dijo, tal vez dijiste algo para poder herir o lastimar más a esa persona. ¿Sabes? Anteriormente, antes de yo poder conocer del Evangelio, de conocer de Jesús, yo solía ser muy vengativo. Yo sí era de las personas que si a mí me decían algo, yo les decía cosas peores para hacerlos sentir mal. Pero el Señor me empezó a llevar precisamente a entender la Escritura, a entender estos pasajes, porque pude comprender que lo que el Señor espera de mí es que yo pueda traer un perdón a aquellas personas que me lastiman y que me dañan, porque yo soy el redimido. Mira, quiero que vayas conmigo más adelante, versículo 44. Sigue diciendo Jesús: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Recuerdo que en una ocasión a mí me encantan unos chocolates, ¿verdad? Que son de mis favoritos. Algunos lo saben y en mi cumpleaños muchas veces me han regalado de estos, ¿verdad? Los Ferrero Rocher. Y recuerdo que una vez en mi cumpleaños me habían regalado unos Ferrero y yo disfruto mucho estos chocolates. Pero recuerdo que esta vez que me habían dado este regalo de mis chocolates, yo había salido a atender algunos asuntos fuera de la ciudad y estuve fuera. Entonces mi hijo y mi esposa se quedaron en la casa. Cuando llego de la casa y llego ansioso por quererme comer mis chocolates, ¿verdad? Porque yo decía, ya me los estoy antojando y saboreando. Llego y me doy cuenta que en la caja solamente quedaban 3 chocolates. La caja estaba completa y tenía más de 15 chocolates, y cuando llegué solamente quedaban 3. Entonces cuando yo llego con mi esposa, ¿verdad? Le empiezo a decir, oye, ¿dónde están mis demás chocolates? Mi esposa me dice, bueno, pues nos los comimos entre Eitan y yo. Yo recuerdo que a mí me dio mucho coraje porque yo le dije, es que ¿por qué lo hacen? Si son mis chocolates. Ustedes cuando compran algo para ustedes, yo trato de no comérmelo, de no tomarlo, porque sé que es de ustedes. Pero ¿por qué se comen mis chocolates? Y dije, bueno, está bien, lo voy a dejar pasar. Ese día por el coraje no me comí mis chocolates. Pero al día siguiente, cuando por fin iba a agarrar uno de mis chocolates, me doy cuenta que ya no estaban los 3 que quedaban. Cuando le pregunto a mi esposa, hey, ¿dónde están mis chocolates? Mi esposa me dice, no sé. Dije, fue el Eitan. Estoy seguro que fue el Aquí somos 3, no puede haber alguien más, ¿verdad? Pues estoy seguro que fue. Cuando llega de la escuela, le pregunto, Eitan,
¿qué pasó con mis 3 chocolates que quedaban en la casa? Él me dice, ay papá, pues me los llevé. Y le dije, ¿por qué te llevaste los 3? Hubieras tomado aunque sea solamente uno y me hubieras dejado 2. Me dice, no papá, es que me llevé para darle a mis compañeros. Ahora, ¿sabes qué es lo peor de esta historia? Que días antes habíamos ido a una fiesta y Eitan le habían regalado un bolo. Y en este bolo, su bolo estaba completamente intacto con todos los dulces. Entonces yo le dije, Eitan, ¿por qué no agarraste tus dulces y repartiste tus dulces? ¿Por qué tienes que agarrar mis chocolates? Ahora, sería absurdo y sería tonto tal vez pensar que por esta acción que hizo, yo tal vez tomara su manita güerita, agarrara un cuchillo, ¿verdad? Y le dijera, toma por andarte robando mis chocolates. Sería absurdo, ¿cierto? Porque en este caso, mi hijo es un niño. Se supone que yo soy el adulto y debo ser el maduro, ¿no? También sería absurdo que lo castigara, que le pegara, que lo golpeara. Claro que me molestó, pero sería absurdo que yo me quejara y que cuando yo lo golpeara y me preguntaran por qué lo golpea, yo le dijera, es que se manchó y se comió mis chocolates. Sería absurdo, ¿cierto? Ahora, en este caso, yo tengo que ser la persona madura porque soy su padre y de alguna forma yo debo de dejar de pasar la ofensa o lo que él hizo que para mí no fue bueno. Ahora, en este caso, Jesús, con este ejemplo, con estos ejemplos de Mateo, él nos está diciendo prácticamente lo mismo. No nos está diciendo, pónganse en una posición para que los cacheteen. Pónganse en una posición para que ustedes sean abusados por otros. Él lo que está diciendo Jesús es, si en algún momento alguien te lastima, te daña, se equivoca contigo, ahora por lo que yo he hecho en ti, ahora tú puedes pasar esa ofensa no una vez, sino 2 veces. Ahora tú puedes pasar eso malo que te hicieron no una vez, sino más veces. Perdonar una y otra vez. Ahora yo sé que muchas veces para nosotros es difícil hacerlo. Porque para quién sería sencillo y fácil cuando alguien hace algo en contra de nosotros, actuar de manera correcta hacia esa persona que nos lastimó o nos dañó. Romanos capítulo 17, versículo 21 del 17 al 21. Romanos 12, versos del 17 al 21 dice: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No paguemos mal por mal. Cuando leía yo esta parte de la escritura, yo leía: mía es la venganza, dice el Señor. Y yo decía: sí, Señor, tuya es. Dale con todo a esa persona que me dañó. Señor, mándale algo que realmente pueda sentir esa persona tu ira. Muchas veces queremos o hacemos oraciones de este tipo cuando alguien nos lastima o nos daña. Muchas veces queremos reaccionar ante injusticias o ante momentos que
que alguien hace de ofensa a nuestras vidas, tal vez muchas veces queremos que la venganza de Dios venga sobre esas personas. Sabes, me acordaba con lo que Noé escribí en la semana, lo platicábamos en la semana, que les contábamos de una historia donde ahí en el vecindario donde yo vivo, una vez estaban algunos niños jugando allí, ¿verdad? Entre ellos mi hijo. Y de repente salió una vecina, ¿verdad? Y empezó a echar pleito, a echar bronca. Yo no estaba, pero me dice mi esposa, yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Mejor métete. La vecina se puso muy rara, muy difícil, muy complicada. Pero mi esposa, por no tener conflicto, metió a mi hijo. Ahora, a mi hijo no le dijo nada, a mi esposa tampoco. Pero después mi esposa habló con la vecina, ¿verdad? Y cuando habló con esta vecina, le dijo, oye, pues discúlpame, ¿verdad? Por cómo reaccioné, pero no lo dije o no dije las cosas que dije por tu hijo. Lo dije por otros. Porque esas otras personas a las que yo les estuve diciendo, cuando mi hijo estaba pequeñito, esas personas le dijeron y le hicieron la vida imposible a mi hijo de pequeñito. Entonces, por eso es que ahora que yo veo a sus hijos o que yo veo que ellos tienen niños más pequeños, yo les digo de cosas. Y esto nos ponía a pensar cuánto rencor y cuánto tiempo puede aguantar una persona con algo en el corazón, ¿no? Fíjate, te estoy hablando que su hijo ya tiene casi mi edad. Y todavía ella recordaba lo que le habían dicho a su niño de chiquito. No lo había perdonado. Y ella había dicho, pero en algún momento me la voy a sacar. Hasta que llegó el día. ¿Te imaginas cuánto rencor acumulado en el corazón de esta persona? ¿Te imaginas cuánto rencor acumulado por algo que sucedió muchísimo tiempo atrás? Ahora, pero nos dice la escritura en Romanos, pero ustedes no paguen mal por mal, sino cuando alguien tenga hambre, ustedes denle de comer. Si tienen sed, ustedes denle de beber. Porque de esa manera dice, amontonará sobre él carbones encendidos sobre su cabeza. Ahora esto me llama la atención porque no sé si recuerdas este pasaje de Isaías. Cuando no recuerdo si es Isaías o Jeremías, pero que tiene una visión. Y dice la escritura que carbones encendidos puso el Señor en su boca. Y estos carbones encendidos que el profeta tuvo en visión le hicieron ver sus errores, su pecado, que él no era digno de estar delante del Señor. Sin embargo, estos carbones encendidos no lo consumieron, no lo dañaron, no lo lastimaron, sino que hicieron que el profeta pudiera ser transformado por su pecado. Ahora, ¿qué pasaría? ¿O qué pasa entonces cuando tú y yo, cuando alguien nos hace un mal, en vez de pagar mal por mal, ese mal lo pagamos con un bien? ¿Será que el Señor puede usar nuestras acciones para que otras personas puedan ser transformadas por su pecado? ¿Será que cuando una persona hace un mal sobre mi vida y cuando yo le hago un bien a esa persona en algún momento podrá ser transformada por el poder de Dios, como en aquel momento el profeta cuando los carbones se encendieron sobre su vida? Yo creo que sí. Yo creo que cuando tú y yo transformamos el mal por bien, aquello que era para tal vez lastimarnos o hacernos daño, Dios lo transforma para bien. Veíamos la semana pasada, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han visto esta película llamada Cuarto de Guerra. ¿Alguien la ha visto?
Alguien en la semana nos la recomendó, la vimos esta semana, mi esposa y yo, y qué hermosa película. Ahora, hay algo bien interesante que sucede en esta película. Un hombre es despedido de su trabajo y había una persona que tenía saña con él, quería lastimarlo, quería dañarlo. Pero es interesante cómo este hombre, mientras va manejando, se da cuenta que el otro hombre que le estaba tratando de hacer mal está en un problema porque se le ponchó una llanta. Así que este hombre se baja de su carro, agarra un tubo, ¿verdad? La cruceta para ir con este hombre. Y cuando este hombre lo ve, se asusta y dice, yo creo que me va a poner una recia, ¿verdad? Pero lo que este hombre hizo fue cambiarle su llanta y pagar el mal por un bien. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Por eso Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, yo sé que hay muchas personas que nos dañan y nos lastiman porque no han conocido del Señor. Hay muchas personas que están tratando de buscar cómo hacer mal, cómo transear a las personas, cómo lastimar a otros, pero esas personas lo hacen porque no han conocido del Señor. Pero ahora la invitación que Jesús nos hace es que si tú y yo conocemos de el Salvador, ahora nuestra forma de vida no sea pagar mal por mal, sino pagar bien con un mal. Ahora, esto lo podemos hacer tú y yo, no por algo de voluntad propia, sino porque ahora el Señor ha producido eso en nuestro corazón, en nuestros corazones. ¿Sabes? Tú y yo no podemos decidir las circunstancias que tenemos que vivir, pero sí podemos decidir cómo actuar ante ellas. No podemos decidir muchas veces las circunstancias que vivimos nos pasan, pero sí podemos decidir cómo actuar ante esas circunstancias complicadas de la vida. Yo sé que hay muchas cosas que no se pueden redimir de cierta forma. Tal vez cuando alguien te roba algo, si la persona es transformada por el poder de Dios, esa persona tal vez te puede devolver aquello que te robó. Tal vez si una persona tal vez te transió con algo, tal vez esa persona puede devolverte lo que te transió porque es algo material. Pero yo pregunto, ¿qué pasa cuando hay cosas que no se pueden volver a recuperar? ¿Qué pasa cuando la inocencia, por ejemplo, es robada? ¿Qué pasa cuando alguien abusó de una persona y ahora ya no puedes devolverle su dignidad como persona? ¿Sabes qué nos recuerda el Señor? Que tú puedes volver a la fuente inagotable que es Él. Y esa persona, aunque te haya robado ese valor, el Señor vuelve a darte el valor correspondiente que la persona no te puede recuperar, pero solo Cristo puede volver a recuperarte. Hay cosas que tal vez la persona no te va a poder devolver, o hay cosas que tú no vas a poder devolver por más que quieras. Tal vez tú fuiste el que lastimaste, el que dañaste, el que hiciste un acto indebido. Y tal vez tú ahora sientes arrepentimiento y no vas a volver no puedes pagar lo que tal vez le robaste a una persona. Pero el Señor, en su fuente inagotable, Él puede devolverle lo que tú tal vez le hayas robado o lastimado a esa persona. Encontraba un testimonio y con esto quiero ir cerrando. Hay un pastor llamado Brian y su testimonio me impactaba porque este pastor contaba que él anteriormente, antes de conocer de Jesús, antes de conocer de Cristo,
Él estuvo metido en pandillas, en venta de drogas. Estuvo muy metido en estos asuntos difíciles. Y él contaba que en ese estilo de vida que tuvo, hubo un momento en donde tuvo un problema con una persona. Y esta persona en venganza mató a uno de sus hijos. Cuando sucede esto, él cuenta que muchas personas dentro de su barrio le dijeron: ¿sabes qué? Ya ubicamos a tal persona que lastimó a tu hijo, ya sabemos dónde vive, tú di cuándo vamos y le damos cuello para vengarnos por lo que le hizo a tu hijo. Ahora, para mí era impresionante porque dice que él en ese tiempo, él estaba en un proceso de buscar y encontrarse con Dios. Y él, por alguna razón, aunque él sentía odio por esa persona, él dijo: no, vamos a esperarnos, no hay que hacer nada, ahorita no hay que hacer nada. Dice: pero varios de mis amigos me insistían: hey, vamos a quebrarlo, vamos a vengarnos por lo que te hizo, esto no se puede quedar así. Y dice él, cuenta en su testimonio que en cierta ocasión, mientras él estaba orando porque él tenía que tomar una decisión, porque estaba sintiendo la presión de sus amigos y claro que dentro de su corazón había odio y ganas de vengarse, él empezó a orar al Señor y le dijo: Señor, ayúdame, porque yo en mi corazón tengo el deseo de vengarme por lo que le hicieron a mi hijo. Y él dice que escuchó la voz de Dios que le dijo: también al mío lo mataron, pero yo decidí no matarlos. Y si tú quieres ser como yo, si en verdad quieres ser como yo, ahora tú debes de perdonar a esa persona que mató a tu hijo. Él cuenta que para él fue difícil, complicado, pero él cuenta que un día se topó de frente a esa persona que mató a su hijo. Cuando lo mira de frente al hombre, el hombre se queda congelado y con temor porque él pensó que lo iban a matar. Pero en este momento Brian se acerca con aquel hombre, le da un abrazo y le dice: te perdono por lo que hiciste. Y así como yo te perdono, Cristo también hoy te perdona. Y ahora es increíble cómo a este hombre que fue el asesino de su hijo, ahora es su mano derecha y es quien va con él a todos lados para contar el poder de Dios y lo que Dios es capaz de hacer cuando ponemos nuestra vida y nuestro corazón en las manos del Señor. Ahora ese hombre que pudo haber sido su enemigo, ahora era su mayor amigo. Aquel hombre ahora que por el cual sentía venganza, él decía: ahora yo siento amor, porque es algo que solamente el Señor puede producir en nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 versos 21 y 24 dice: porque para este propósito han sido llamados. Este es el propósito. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Sabes, yo sé que muchas veces este pasaje lo aplicamos a enfermedades naturales, una gripe, una tos, un cáncer. Pero lo que el Señor nos está diciendo es: así como el Señor fue ultrajado,
Así como el Señor lo juzgaron injustamente, como lo lastimaron y nunca respondió con injusticia. Hoy, si tú te sientes herido en el alma porque alguien te dañó, el Señor dice, pero por sus llagas fueron ustedes sanados. El Señor también sana nuestro interior. El Señor sana nuestro corazón. El Señor sana nuestra alma. Y hoy Él lo quiere hacer contigo. No dejemos que el mal gane. Hoy no paguemos mal por mal, sino paguemos mal por bien. Y dejemos que nuestras actitudes cambien el corazón de otras personas. Ahora, esto es importante que yo te lo diga porque creo que muchas veces en la vida podemos desgastarnos tratando muchas veces de una y otra vez poner la mejilla. Sé que muchas veces podemos lastimarnos porque una y otra vez dejamos que haya personas que abusen de nosotros porque decimos, ay, es lo que el Señor desea para nosotros. Y claro que el Señor lo desea. Pero como lo hemos hablado en otras ocasiones, hay ocasiones que es necesario poner límites en nuestra vida con ciertas personas y amarlos de lejos. Hay ocasiones donde hay personas que, no sé si con esta imagen puedas entenderme un poco más. No sé si cuando festejamos un cumpleaños, hoy en día yo sé que ponemos de esas velas, ¿verdad? Que solamente avientan chispas, pero anteriormente se ponían velitas, ¿verdad? Una por una, de acuerdo a tu edad. 1, 2, 3, y llenaban el pastel de velas. Y anteriormente se llevaba este pastel al festejado, pero la persona tal vez que iba cargando el pastel, su labor era proteger el pastel, pero también su labor era proteger las velas para que no se apagaran. Porque siempre cuando pones un pastel con velas, va a haber personas que quieran soplarle, ¿cierto? Y el cumpleañero ya no le puede soplar. De hecho, hay un video en internet, ¿no? Donde unas niñitas están allí, ¿verdad? Hermanitas. Y una de las hermanitas le sopla la vela antes de tiempo a la cumpleañera y la hermanita se la dechonga, ¿verdad? Porque le sopló la vela antes. Porque claro, hay personas así que le soplan antes a la vela. Pero mi punto es este. Hay claro ocasiones en la vida donde hay personas que apagan nuestro fuego, que cada vez que hablas con ellos, híjole, sales tan drenado, tan apagado, que cada vez que los escuchas son tantos pleitos y tantas cosas que dices no. Y tal vez tú te guardas en no decir nada, en no hablar, en quedarte callado o callada, por no lastimar, pero sales drenado, apagado. Y yo sí creo que muchas veces es necesario que con ciertas personas cuidemos nuestra distancia, por salud nuestra y por salud también de aquellas personas. Pero creo que es importante que el día de hoy podamos entender que la mayor muestra de amor que podemos tener hacia una persona es lo que Jesús nos enseñó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay gente que tal vez te está lastimando o te ha lastimado, pero tal vez esas personas no conocen del Señor. Y si hoy tú fuiste lastimado, hoy tenemos la bendición de acudir a la fuente que sana, restaura, que quita toda amargura, que quita toda herida. Hoy podemos volver hacia Él y decirle: Padre, también perdóname. Tal vez hoy, yo sé que para muchos puede ser difícil dar este paso de perdonar a alguien,
porque has sufrido mucho, porque has sido lastimado. Pero hoy tal vez me gustaría invitarte que pudieras dar el primer paso. Si tú tal vez hoy no puedes perdonar a alguien, hoy entrégale a esa persona a Dios primero. Padre, te pongo la vida de mi tía Moni. Hoy te pongo la vida de mi tío Felipe. Hoy te pongo la vida de Carla, de Alberto, no sé, de aquella persona por la cual tú sientes una herida. Y que hoy tú le digas al Señor: Señor, perdónalo, porque tal vez Él no sabe lo que hace. Pero hoy yo te pido que tú me ayudes a mí también a ofrecer ese perdón. Que puedan ser como esos carbones encendidos en la boca de otras personas para que se den cuenta de su error. Hoy ayúdame, Señor, y restáurame. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?